Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Si hay una frase que resume, que define y que es una de esas poquísimas cosas que unen a la gran mayoría de los estadounidenses, es esta. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. Thank you, God bless you. God bless the United States. Thank you. God bless you, and God bless the United States of America. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. God bless America. God bless the United States of America. Thank you, and God bless America. Así decía adiós a la población Ronald Reagan en 1989, después de su mandato de 8 años en la Casa Blanca, para dar paso al que era hasta entonces su vicepresidente, George Bush padre, que seguiría todos sus pasos. Goodbye. God bless you, and God bless the United States of America. George H.W. Bush tomaba el relevo diciendo esto mismo en su discurso inaugural. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. Así se despedía Clinton después de su mandato en representación del Partido Demócrata, el partido de la oposición al de los dos anteriores. Thank you. God bless you, and God bless America. Años más tarde, George Bush hijo deseó en su discurso de despedida que Dios bendijera a su sucesor, que sería Barack Obama, a todos los espectadores que le estaban viendo en ese momento y a su maravilloso país. May God bless this house and our next president. And may God bless you and our wonderful country. Y Obama se despidió mostrando al mundo que como orador no le gana a nadie, con un discurso en el que repetía su frase insignia: Yes we can, yes we can, yes we can. Y cuando ya el público aplaude, el broche final: que Dios os bendiga y que Dios continúe bendiciendo a Estados Unidos de América. Yes we can. Yes we did. Yes we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you. Curiosamente, el único ejemplo reciente de presidente de las últimas décadas que no se despidió de la Casa Blanca deseando que Dios bendiga a América y a sus ciudadanos fue Donald Trump, que improvisó un discurso antes de volar por la puerta de atrás de la Casa Blanca a Mar-a-Lago. Entre el berrinche que tenía y la necesidad de dejar en el aire esa sensación de que los demócratas habían robado las elecciones, solo le salió un «que os vaya bien y muchas gracias». Have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Pero Biden llegó al ratito y ¿qué le dijo a los ciudadanos? A ver si lo adivináis. Biden deseó que Dios protegiera a Estados Unidos y a sus tropas también. May God bless America and may God protect our troops. Thank you, America. Como veis, esto de meter a Dios en los discursos no entiende de signo político. Ya sean republicanos o demócratas, ahí está la bendición que nunca falla. Y los estadounidenses lo tienen completamente interiorizado y realmente creen que si su país es primera potencia mundial es porque Dios les va favoreciendo respecto al resto. Que si les va bien en la vida es porque Dios les está premiando, porque Dios premia al que se esfuerza, según la ética protestante del trabajo, que es uno de los pilares de la creación tanto de Estados Unidos como país, como del capitalismo. God Bless America, además de ser la coletilla final de cualquier discurso político en Estados Unidos, es también una canción, una especie de himno no oficial que ya vimos en el episodio de las canciones protesta, o también en el que os explicaba por qué los estadounidenses se refieren a su país como America y no como the United States. God Bless America es el equivalente, diría yo, a nuestro Viva España, con la salvedad de que esta expresión, como tantas otras muestras patrióticas de afecto a nuestro país,
han sido robadas y mal utilizadas por la ideología fascista durante décadas, y no podemos decir que nos represente, como casi ningún símbolo nacional, a todos los españoles. Por eso, no todos los políticos terminan sus discursos con un «Viva España», que arengue a las masas. Pero los estadounidenses, que se caracterizan por tener muchísimas religiones diferentes y por no ponerse de acuerdo en prácticamente nada, resulta que meten el God Bless America casi como algo que ni se piensa cuando se dice y ya está. God es omnipresente en Estados Unidos, te lo encuentras en cada esquina. De hecho, los estadounidenses han hecho de otra frase muy conocida, la de In God We Trust, en Dios confiamos, su lema nacional incluso. Esto de In God We Trust podemos verlo hasta en los billetes de $20, justo debajo del nombre del país. United States of America, In God We Trust, en mayúsculas, ahí bien grande, declarando oficialmente al país como un país religioso. ¿Y cómo es posible que Estados Unidos, que es the land of the free, que tanto defiende la libertad de culto, utilice este tipo de lenguaje oficial? Pues porque al final esta religiosidad es la base de la creación del país. Estados Unidos es un país muy religioso, y como ya vimos en el episodio de los Purity Balls, la libertad religiosa es un mito, y es una libertad que tiene unos límites muy marcados. Sí, hay una gran variedad de religiones que puedes practicar en este país. Puedes ser baptista o evangelista o cristiano ortodoxo o judío o amish o mormón o metodista o cuáquero incluso. Tienes un abanico enorme de religiones para elegir y la Constitución protege tu elección. Pero también está claro que al mezclarse y mucho la religión y la política, hay religiones más poderosas que otras, como el protestantismo, y también hay religiones, como la musulmana, que son denostadas, sobre todo a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Y por encima de todo eso, lo que no se concibe en ningún escenario, en toda esta libertad de culto, es la opción de no identificarse con ninguna religión. Los agnósticos o ateos, que no confían en Dios como el resto, para ellos lo de In God We Trust o el God Bless America no tiene ni pies ni cabeza. El ateísmo nunca ha tenido cabida en la supuesta tolerancia religiosa de Estados Unidos. Al principio de su historia, porque recordemos que fueron los puritanos los que llegaron aquí perseguidos por radicales desde otros países de Europa, muy flexible esta gente no era con el tema de la religión. Pero en Europa tampoco lo éramos, ni mucho menos en España, con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, y sin embargo, hoy en día damos muy poquita importancia, por no decir ninguna, a cómo de religiosos sean nuestros mandatarios. Y no es poco habitual conocer a gente que se declara abiertamente atea. Según el último barómetro del CIS de julio de 2021, casi el 39% de la población española se declaraba agnóstica, atea o indiferente. En Estados Unidos esto no es así, y a pesar de que cada vez hay más gente menos religiosa, ni siquiera los estudios al respecto son fiables, porque dependen mucho de la manera en la que se haga la pregunta. Hay muchos matices. Si preguntas solo por si se consideran ateos, o que si están de acuerdo con la frase «yo no creo en Dios», solo entre el 2 y el 3% de la población contestan que sí. Y entre los agnósticos, las cifras varían mucho en función al estudio que se haga, ya que en unos, como en la encuesta sociológica general que se hizo en 2014, salía que eran un 4%, mientras que en otro, estudio de ARIS, que es la encuesta de identificación religiosa estadounidense, salía que eran el 10% de la población. Sea como sea, es un porcentaje muchísimo menor el de la población que en Estados Unidos se aleja completamente de la religión si lo comparamos con cómo le late el pulso en cuanto a este tema a España. Decir que eres ateo en Estados Unidos puede congelar el ambiente de una sala animada allá donde estés charlando en sociedad en cuestión de segundos. Y ya no hablo del mundo de la política, hablo de la opinión general de la gente de la calle. Al igual que fumar, aquí está terriblemente mal visto, por ejemplo, ser agnóstico o ateo y no tener una religión y creencias te pone automáticamente la etiqueta de mala persona. La mayoría de las personas prefieren escucharte decir que eres de una religión que no coincide para nada con la suya 1000 veces antes de escucharte decir que no existe un Dios. A principios de los años 2000, el periódico USA Today, la cadena de televisión CNN
y el Instituto de Estadística Gallup encuestaron a los estadounidenses. La pregunta era: ¿a ti te parece bien que ponga "In God we trust"? ¿Confiamos en Dios en nuestras monedas y billetes? El 90% de la población dijo que sí. Y aunque, como os digo, podemos irnos hasta los cimientos de esta sociedad para argumentar el que una mayoría aplastante del país sea religiosa, también veo necesario decir que ese "In God we trust" de los billetes no fue el lema oficial de Estados Unidos hasta el año 1956. Antes de ese "En Dios confiamos", era otro, mucho más laico, en latín, además, que decía "E pluribus unum", es decir, de muchos uno, y que era perfecto porque no solo significaba exactamente lo que define la creación de Estados Unidos, el que de muchas colonias, 13 en total, se había formado un solo país. Es que incluso el tema "E pluribus unum" constaba de 13 letras, cada una de ellas representando a una de esas primeras 13 colonias unidas frente al Imperio Británico, por lo que el simbolismo no podía ser más total. Pero entonces, ¿por qué vieron la necesidad en Estados Unidos, en plenos años 50, de cambiar esto y tomar un camino mucho más religioso? Y sobre todo, ¿por qué este sentimiento perdura décadas más tarde? Porque en el 50 aniversario de este cambio, en el año 2006, es decir, antes de ayer, como quien dice, se reafirmó esta decisión en el Congreso y en la Casa de Representantes. La votación salió 396 votos a favor y solo 9 en contra. Si hay algo en lo que los estadounidenses están muy de acuerdo, es en esto de que confían en Dios. Pero, ¿en qué Dios confían exactamente? ¿En el Dios hebreo, el Dios cristiano, el de la cienciología, el islámico, el hindú? Eso no queda claro, porque confiamos en Dios es parte de lo que llaman la civil religion o civic religion, es decir, la religión cívica o religión civil que viene del contrato social de Rousseau, donde él decía que esta religión cívica ayudaba a unificar al país bajo una autoridad sagrada, de tal manera que si tienes un Dios, da igual cuál, una vida tras la muerte, una recompensa por portarte bien y un castigo por portarte mal, y además tienes el deber de ser tolerante con la religión ajena, ya que si no, estarías imponiendo una sola religión y ya no sería una religión cívica, sería una religión normal. Pero esto de la religión cívica no es algo ni que se hayan inventado los estadounidenses, ni que solo hagan los estadounidenses. En España podéis ver mucho de esto también, ya que España no es un país laico tampoco, sino aconfesional. Pero en Estados Unidos podemos ver ejemplos de esa religión cívica constantemente. Se invoca a Dios en prácticamente todos los discursos políticos, en los monumentos, se citan textos religiosos incluso, los mandatarios acuden a celebraciones religiosas de forma oficial, se jura sobre la Biblia, etcétera, etcétera. La principal diferencia entre la religión de España y la religión en Estados Unidos es que en España el catolicismo tiene casi el monopolio de las creencias, mientras que en Estados Unidos hay una grandísima variedad de religiones diferentes. Por eso, la religión civil en Estados Unidos es tan grande, porque ha de ser la más grande de todas, la que agrupa o intenta agrupar a toda la nación para unirla en un solo bloque. Pero volvamos al cambio del lema oficial en Estados Unidos, cuando en 1954 van y eliminan ese "E pluribus unum" y pasan a aprobar el "In God we trust". ¿Qué ocurrió a mediados del siglo XX para que vieran tan conveniente añadir ese toque religioso? Pues la Guerra Fría. La lucha contra los soviéticos, los comunistas, esos que promovían que el Estado debía ser ateo y que de hecho implementaron legislación antirreligiosa. El enemigo era el comunismo, así que cuanto más ateos fueran los rusos, más religiosos serían los estadounidenses. En este mundo polarizado, donde se era o bueno o malo, o capitalista o comunista, o fanático religioso o un alma descarriada. Y la Guerra Fría en Estados Unidos tuvo un aire a cruzada religiosa, contra el comunismo, cristiandad. ¿Qué diréis? Esto es mezclar churras con merinas, política y religión, en una sociedad donde no arrastran una tradición feudal como en Europa, donde podría haberse evitado esta mezcla de una forma más natural.
Pero en Estados Unidos la religión y la política se unieron íntimamente tras la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 30 y 40 y durante su Gran Depresión y todo lo que vendría después, era el momento perfecto para agarrarse al clavo ardiendo que es la fe. En otoño de 1949, Billy Graham, un predicador evangelista, aterriza en Los Ángeles para comenzar su particular cruzada contra el pecado que invade la ciudad, llena de alcohol, prostitución, violencia y drogas. En sus sermones critica el que la gente se preocupe más por la inflación y por el dinero y por las cosas materiales que por Dios y la vida en el más allá. Y en estas, la Unión Soviética prueba una bomba nuclear y parece que funciona. Y al igual que ahora los niños tienen en los colegios de Estados Unidos simulacros por si viene un asesino armado con un rifle semiautomático queriendo matarles, en los colegios estadounidenses de aquella época empezaron a tener simulacros donde los niños y profesores se preparaban para un posible ataque nuclear. Y en este miedo, un miedo profundo a la bomba atómica, a los soviéticos y al comunismo, la gente empieza a escuchar atentamente a Billy Graham y vuelve a acordarse mucho más habitualmente de Dios. Billy Graham se convirtió a principios de los 50 en una auténtica estrella de Estados Unidos, porque en su figura la gente encontraba una mezcla de patriotismo, de religiosidad y de los valores de esa ética protestante que recompensa el trabajo duro y el esfuerzo con la que los estadounidenses tanto se identifican. Billy Graham fue el predicador que el país necesitaba escuchar en ese momento y fue escalando posiciones hasta verse cara a cara con el presidente, que por aquel entonces, en 1950, era Harry S. Truman. Lejos de hablar solamente de espiritualidad con el presidente, Graham insistió a Truman con que tenía que luchar contra el comunismo en Corea del Norte, y después de decírselo a él, también se lo dijo a la prensa. Esto a Truman no le sentó nada bien, y se negó a volver a hablar con Graham durante años. Pero Billy Graham siguió haciendo eventos y apareciendo en televisión, y cuando en 1952 Dwight Eisenhower se presentó a las elecciones sin tener una carrera política previa, porque él venía de ser jefe de Estado Mayor del Ejército y presidente de la Universidad de Columbia, pero ya se veía que como candidato apuntaba maneras. De hecho, terminó ganando las elecciones generales por goleada. Sin embargo, una cosita que le salpicó durante su campaña es que saliese a la luz que, o no, Eisenhower no tenía una religión definida. Billy Graham entonces se hizo amigo suyo y le recomendó que eligiera una denominación, la que él quisiera, que se decantara por una. Le dijo: ¿qué tal la iglesia presbiteriana, Dwight? ¿Que tu mujer no era de familia presbiteriana? ¿Acaso tú no te has casado en la iglesia presbiteriana? Pues ya está, tú eres presbiteriano y punto. Y así es como Dwight Eisenhower pasó de ser un político sin credo definido a ser bautizado, confirmado y convertirse en un gran portavoz de la Iglesia presbiteriana durante los años de su presidencia, gracias a las múltiples citas con su asesor espiritual Billy Graham. Y esta influencia presidencial no cayó en saco roto. Para cuando Eisenhower abandonó la Casa Blanca, ya entrando en la década de los 60, la participación eclesiástica en Estados Unidos era más alta que nunca. Un 65% de los estadounidenses iba los domingos a misa. Eisenhower se caracterizó por usar en sus discursos constantemente la palabra fe como sinónimo de democracia y a decir que Estados Unidos necesitaba volver a la fe en Dios para derrocar al comunismo. Y fue en misa donde Eisenhower oyó un domingo decir a un pastor que la jura de la bandera, esa oración patriótica que los niños recitaban todos los días al entrar al colegio, debería incluir una mención a Dios. Hasta ese momento, la jura de la bandera decía: juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representan, una nación indivisible con libertad y justicia para todos. Y tras la insistencia de Eisenhower, se cambió ligeramente en 1954 hasta decir: juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representan, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Por cierto, esta jura de la bandera, la Pledge of Allegiance en inglés, aún se recita en los colegios antes de comenzar las clases, en los colegios públicos.
Yankee marido se la sabe, como me sé yo el Padre Nuestro por haber ido varios años a un colegio de monjas. Esta es una de esas cosas que uno memoriza cuando es demasiado pequeño y que se dice de corrido y sin pensar para complacer a unos cuantos adultos. Pues esto es igual. Mirad qué bien se la sabe Yankee marido. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, with liberty and justice for all. Y en este ambiente, en el que cuanto más religiosos fueran los estadounidenses, más creían estar ganando la batalla a los comunistas infieles, Eisenhower fue más allá y cambió el lema nacional de E pluribus unum a In God We Trust. Y con ese Eisenhower a la cabeza del gobierno y Billy Graham susurrándole al oído en privado y llenando estadios en público por todo Estados Unidos, los estadounidenses sentían que estaban siendo bendecidos por la mano de Dios. En 1957, Billy Graham tocaba techo llenando los más de 100.000 asientos del estadio de los Yankees. Y aquel día, además, llevó como estrella invitada al vicepresidente del gobierno, un joven Richard Nixon, que no era evangelista como Graham, él era cuáquero, pero estaba allí frotándose las manos al ver a tanta audiencia a la que podía darse a conocer antes de que comenzase siquiera su campaña electoral. En aquella época, la línea que separaba Iglesia y Estado, que era ya fina, se terminó de difuminar. Y el término ateo pasó a ser lo mismo que comunista, por lo que la gente no creyente fingía no serlo, no les fueran a tomar por lo que no eran. En los colegios públicos de Estados Unidos se implantó el estudio de religión cristiana, ya que el cristianismo, en cualquiera de sus variantes, es la religión predominante de este país, así que empezó a formar parte del programa educativo para enseñar valores, y a los niños que no quisieran pasar por el aro se les castigaba. Esta medida, aunque fue bien aceptada por lo general, no terminó de gustar a todas las madres de todos los niños del país, claro. A Vashti McCollum, en un pueblo de Illinois, una mujer que, aunque se había criado bajo el luteranismo, no practicaba ninguna religión en su vida adulta, le sentó fatal que marginaran a su hijo por no querer participar en la horita de estudio de la Biblia. La madre se quejó al director del colegio, pero no surtió efecto. Entonces decidió demandar al colegio, pero perdió el juicio. Llevó el caso al Tribunal Supremo del Estado de Illinois y allí volvió a perder el caso. ¿Os podéis imaginar el odio que aquella mujer y aquel niño sufrieron en ese pueblito al ir contracorriente en un tema tan sensible? Porque con la Iglesia hemos topado. Y esto es a pesar de que Vashti McCollum fue muy cuidadosa en su lenguaje, evitando en todo momento criticar la religión. Pero cuando dijo bajo juramento ante un tribunal que ella no creía en Dios, se oyó el ¡ah! De los allí presentes y se describió aquella escena en los medios de comunicación como un momento dramático. Cuando el caso terminó llegando al Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1948, ahí sí le dieron la razón y declararon inconstitucional el uso de las instalaciones públicas para difundir un mensaje religioso de una denominación en concreto. En los medios de comunicación no se celebró esto como ninguna victoria. Esta mujer era la atea, la manzana podrida, y durante esa batalla legal que duró 3 años, esta familia, tanto Vashti como su marido, como sus 3 hijos, recibieron constantes amenazas de muerte. Llegaron a su buzón hasta 200 cartas diarias que o bien decían que rezarían por su alma o le deseaban que ardiese en el infierno para siempre. La familia se quedó sin gato porque éste apareció muerto a palos en venganza. Vashti fue despedida de su trabajo, sus amigos dejaron de dirigirle la palabra. Ella se comió toda la responsabilidad y ella tuvo también que limpiar los tomates podridos que tiraron a la fachada de su casa. Y este fue el primer caso en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos empezó a imponer límites a las actividades religiosas en las escuelas públicas. Por primera vez se prohibía la práctica de dar el catecismo en los colegios públicos. Pero esto no prohibió que se rezara en las aulas, así que se siguió haciendo. Por eso, años más tarde, en 1962, en Nueva York hubo varios padres judíos que se unieron para quejarse. Esta no era la libertad de fe que se les había prometido en América. E igual, primero hubo una serie de juicios, más a nivel local y estatal, que perdieron,
Pero cuando llegaron al Tribunal Supremo, la libertad religiosa que protege la primera enmienda a la Constitución les dio la razón. Y lo mismo, estas familias que se quejaron pagaron un precio muy alto, fueron marginadas y maltratadas en su entorno. Al mismo tiempo, otra madre, Madeleine Murray O'Hair, esta vez en Maryland, se quejaba de que a su hijo le hacían recitar una oración todas las mañanas. Su caso también llegó al Tribunal Supremo, donde con 8 votos a favor y solo 1 en contra, se decidió que efectivamente obligar a los alumnos a leer la Biblia y a rezar en los colegios públicos iba en contra de la primera enmienda de la Constitución. Esta decisión llegó en verano de 1963. John F. Kennedy era el presidente del gobierno, el primer presidente católico de Estados Unidos, de hecho. Llegar a la Casa Blanca con esa religión que hoy profesa también el actual presidente Joe Biden no fue nada fácil en su día para JFK, ya que Estados Unidos es mayoritariamente cristiano protestante y gran parte de la población temía entonces que, siendo tan católico, apostólico y romano como era JFK, el presidente velara más por contentar al Papa y a los intereses del Vaticano que por beneficiar a su propio país. Como os decía antes, no todas las religiones tienen el mismo peso político en Estados Unidos, pero Kennedy superó esa barrera de la religión minoritaria y se acomodó en esa religión civil para hablar en sus entrevistas y discursos acerca de lo devoto que él era, pero sin especificar a quién. Lo importante es gustarle a la mayoría, en cualquier caso. Por eso, cuando el Supremo prohibió las oraciones cristianas o de cualquier otro tipo dentro de la educación pública y la mayoría de la población se indignó con esta decisión, él salió muy apesadumbrado en televisión a decir que era importante que todos aceptasen las decisiones del Tribunal Supremo, incluso cuando no estuviesen de acuerdo con ellas, y que en este caso él animaba a que la gente rezara como iba a hacer él. Pero Madeleine no fue tan calladita como Basti, que evitaba criticar la religión. Más bien al contrario, a Madeleine le gustaba dar caña todo y más. Así que fundó el club de American Atheists, los ateos estadounidenses. Nunca fue, ni tuvo intención de ser un partido político. Era una organización sin ánimo de lucro, como las que os comenté en el episodio de las protectoras de animales. Es decir, era una empresa sostenida por las donaciones de las personas que creían en este mensaje y en su misión. En comparación con las personas que la odiaban, estas eran muy poquitas, pero las suficientes como para que American Atheists llegara a tener unos cuantos miles de miembros. En 1964, la revista Life llamaba a Murray la mujer más odiada de América. Y esta, mientras tanto, se dedicaba a dar charlas y a aparecer en televisión causando escándalo con sus declaraciones. Se dedicaba a decir en programas de la tele que no había Dios, que no había ángeles, que cuando te mueres no vas al cielo, que te entierran y te comen los gusanos y que eso es todo lo que hay. Que la religión es una muleta y que solo los lisiados necesitan muletas. Que la religión ha demostrado ir contra de las mujeres, en contra de la vida, en contra de la paz, en contra de la ciencia y en contra de la razón. Y que si era odiada era porque ella era la personificación de todas las dudas que una persona creyente pudiera albergar. Como podéis imaginar, no se ganó el cariño de las masas. Eso sí, hizo mucho dinero. Y le salió un hijo rana. Su hijo mayor, Bill, es hoy en día presidente de la Coalición de la Libertad Religiosa y Lucha, en el siglo XXI, por devolver la oración a las escuelas públicas. Esas mismas oraciones por las que su madre se partió la cara y sufrió todo tipo de acosos para que él no tuviera que recitar cuando era pequeño. Como en la vida, ¿eh? Pues sí. Pero esto pasa hasta en las mejores familias. De hecho, en la de Ronald Reagan, un devotísimo cristiano protestante, también le salió un grano. Uno de sus hijos, Ronald Reagan Jr., a la tierna edad de 12 años, se plantó delante de sus padres y les dijo que ya no quería ir más a la iglesia porque había llegado a la conclusión de que él era ateo. A Nancy Reagan seguramente casi le dio un amago de infarto en ese momento. Y en la actualidad, Ronald Reagan Jr. es miembro honorario de la Fundación por la Libertad de Religión y es la cara que aparece en los anuncios de esta ONG, que también vive de las donaciones de los ateos estadounidenses y tiene como misión lograr que el gobierno sea completamente laico. En su mensaje dice: «Soy Ronald Reagan,
ateo de toda la vida que no teme arder en el infierno. Please support the Freedom from Religion Foundation. Ron Reagan, lifelong atheist, not afraid of burning in hell. Pero volviendo a los años 60, mientras todos estos juicios se estaban celebrando, mientras unas cuantas madres y padres también luchaban porque la religión no se metiera en los colegios, tenemos un ambiente social de protesta por algo muy distinto, por los derechos civiles de los negros, porque recordad que estamos en una sociedad segregada en la que, mientras estas madres blancas protestaban porque sus hijos tenían que rezar el Padre Nuestro, había muchas madres negras que protestaban porque sus hijos no podían ir al colegio donde esos niños blancos estaban rezando el Padre Nuestro. Un follón. Y en este ambientazo está metido de lleno Martin Luther King, pastor de iglesia, hijo y nieto de pastores de iglesia, que se llamaba Martín de primer nombre y Lutero de segundo, y quien lidera este movimiento a favor del fin de la segregación racial. Y los discursos mezclan los principios bíblicos con la exigencia de que se cumplan los derechos humanos. De hecho, Martin Luther King era un reverendo, pero no lo suficientemente políticamente correcto en relación a esa ética del trabajo protestante. Comulgaba con varias ideas socialistas, como la necesidad de programas públicos de ayuda, y esto hizo que el FBI le abriera un expediente y vigilara de cerca todos sus pasos, a ver si podían tacharle de comunista en algún momento y se lo quitaban de encima, claro. La comunidad afroamericana, como vimos en el episodio de las HBCUs, es tradicionalmente muy religiosa. Que no es de extrañar, siempre los oprimidos por la sociedad tienden a agarrarse a la fe para poder resistir los abusos. Y mientras en una América Martin Luther King era un pastor de barrio, un influencer del pueblo, con discursos multitudinarios, pero para el pueblo llano y sin aspiraciones políticas más allá de conseguir que se garantizasen unos mínimos derechos y libertades para los negros, Billy Graham, el pastor evangelista del que os hablaba antes, ese que llenaba estadios y asesoró a Eisenhower para que se volviera un meapilas, aspiraba mucho más alto. Y después de estar cerca de Eisenhower, de Nixon como vicepresidente, al que invitó a su megaevento de los Yankees, ¿os acordáis? Este señor, tocado de la mano de Dios, fue una estrella casi como de rock en los años 50 y fue increíblemente famoso hasta el día que se murió, con casi 100 años, porque fue el asesor espiritual de todos los presidentes, desde Truman hasta Obama. Con algunos fue más amigo que con otros, eso sí. Kennedy siempre le cayó regular por eso de que, como era católico, estaba vendido al Vaticano, así que intentó que no ganara las elecciones. Pero cuando lo hizo, terminó queriendo ser su amigo e incluso afirma en su autobiografía que él le avisó de que no fuera a Texas el día anterior a que le asesinaran allí en Dallas. Pero vamos, que Kennedy ya se ve que no le hacía mucho caso. Pero, por ejemplo, tras su muerte, se acercó y mucho a Lyndon B. Johnson, con quien llegó a alojarse temporadas en la Casa Blanca y rezaban juntitos a los pies de la cama. Amigo tanto de demócratas como de republicanos, acompañó en su última noche como presidente a Lyndon Johnson y se quedó en la Casa Blanca a la noche siguiente también para acompañar a Nixon en su primera noche presidencial. Richard Nixon, de hecho, en agradecimiento por todo su apoyo desde hacía años, le ofreció el puesto de embajador de Israel, pero Graham dijo que mejor se quedaba en casa. Su amistad peligró durante el escándalo del Watergate, ya que se oía a Nixon profanar y cometer pecados varios, pero terminaron haciendo las paces cuando él dimitió de su cargo. Graham también fue colega de Ronald Reagan, desde sus tiempos de actor incluso, así que cuando éste llegó a la Casa Blanca le terminó dando en 1983 la Medalla Presidencial de la Libertad, que es el mayor honor que un civil puede recibir en Estados Unidos. Con los Bush también tenía ya trato antes de que George Bush llegara a la presidencia. Estamos hablando de George Bush padre. De hecho, habían coincidido en un viaje a México años antes, donde Bush le invitaría a su yate y le prestaría incluso un bañador. 10 años más tarde de aquella anécdota, Billy Graham sería el pastor que lideraría su ceremonia de inauguración. Y así con todos. Asesoró en principio espiritualmente, pero también a él se le atribuyen casos relacionados con decisiones políticas históricas, en algunos casos, y fue una figura eterna de apoyo presidencial que ayudó a los presidentes a ganar votos. Con el escándalo de Mónica Lewinsky, allí apareció Graham para defender a Bill Clinton y decir que el presidente ante todo era un hombre de fe.
Cuando la prensa criticó a Barack Obama porque su pastor de toda la vida, el reverendo Wright, quien les había casado a él y a Michelle, tenía fama de ser demasiado antipatriota por decir en sus sermones cosas como que Estados Unidos se había ganado a pulso los ataques del 11S, enfadando a Dios desde hacía siglos, apoyando el terrorismo desde el genocidio contra los nativos americanos, o bombardeando Hiroshima y Nagasaki, o apoyando los ataques contra los palestinos en Israel, Obama zanjó el tema dándose de baja en esa iglesia de la Trinidad de Chicago a la que iba desde toda la vida y distanciándose del reverendo, pero un par de años más tarde no perdió la oportunidad de visitar a Billy Graham, que ya tenía 92 años, y decir en un comunicado que habían estado en su casa juntos rezando durante una mañana. Lo que quiero decir con esto es que todos los presidentes de Estados Unidos, desde Truman en 1950, han tenido un pastor evangelista susurrándoles al oído no solo cuánto tenían que rezar y por qué, sino en muchas ocasiones qué decisiones políticas deberían tomar. Y solo porque el hombre era ya viejísimo, no tuvo mayor peso en la presidencia de Obama o en los primeros 2 años de Trump, antes de morir Graham en el año 2018. Y no estoy hablando de que Billy Graham sea un ser excepcional, que lo fue, pero a rey muerto, rey puesto. Y Trump no tardó en contratar los servicios de Paula White, otra telepredicadora, evangelista también, como su asesora espiritual para la Casa Blanca. Los presidentes de Estados Unidos no pueden arriesgarse a perder el voto religioso, por lo que ellos mismos, sean más o menos creyentes o más o menos practicantes, se obligan a ser hombres de fe por pura imagen. Es muy poco probable que Donald Trump crea que haya un Dios por encima de él mismo, pero se cuida mucho de dar la apariencia de ser un ser creyente y, sobre todo, se apoyó en Mike Pence, su vicepresidente y meapilas de libro, para cubrir esa demanda, como ya vimos en el podcast de los Purity Balls. Según una encuesta de Gallup en 2012, la mayoría de votantes estadounidenses votarían antes a un presidente que fuera gay, lesbiana, bisexual o musulmán antes que a una persona que se declarara atea. A pesar de que la religiosidad está en decadencia desde hace ya décadas y que es muy probable que haya en un futuro candidatos, ya no te digo agnósticos, sino completamente ateos, es muy probable que no lo sean de cara a la galería, ya que, si no, serían atacados directamente por ello. Los votos están en juego, porque no solo la gente superreligiosa vota por ello, es que hay mucha gente que es agnóstica y que por pura superstición no querría votar a un presidente que se declarara abiertamente ateo. ¿Qué pasa si al final a un Dios y ese Dios se enfada y deja de bendecir a América como hasta ahora ha hecho? Recordad la ética protestante tan inculcada en su cultura. No pueden correr ese riesgo. Ser ateo, tanto en política como en la vida diaria habitual, en nuestros días ya no significa ser comunista, pero sí está visto como no tener valores, como ser una mala persona que no tiene rumbo en la vida, ni humildad, ni desea lo mejor para los demás. Decir que eres ateo te perjudica en tu entorno social, te puede hacer perder amistades y definitivamente no es algo que os recomiende decir en vuestro lugar de trabajo para los que me estéis oyendo y viváis en Estados Unidos. Con los años y tras muchos tropiezos, he aprendido que decir las palabras «yo no creo en nada» pueden abrir una trampilla bajo tus pies y en ese momento vas directamente al infierno, vaya. Hace unos años, en 2015, la CNN hizo un reportaje especial acerca de los ateos. Se llamaba Ateos, dentro del mundo de los no creyentes. Y en un momento dado, incluso se referían al ateísmo sin pronunciar la palabra ateísmo. Decían la A-word, la palabra que empieza por A. ¿Os acordáis de la N-word en el episodio sobre la censura? Pues lo mismo, el ateísmo es casi como otro Voldemort. Los ateos son los malos de la película. Ya lo decía George Bush Sr. antes de ser presidente. Dijo, no tengo nada claro que los ateos deban ser considerados ciudadanos americanos ni patriotas en ningún caso. Esta es una nación bajo la mano de Dios. No hay más que ver cómo se representa en ficción el ateísmo. Cuando un personaje de una serie o de una película es abiertamente ateo o agnóstico, siempre tienen el mismo perfil. Son personajes con un coeficiente intelectual más alto de la media y unas habilidades sociales por debajo de la media. Misántropos como el Dr. House o Sherlock
o el Asperger sin diagnosticar, que es Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, o el asesino en la serie Dexter Morgan, o el sociópata sin escrúpulos, Frank Underwood, en House of Cards. Todos ellos son ateos. Penny, la chica rubia de The Big Bang Theory, nunca se declararía abiertamente atea, al igual que ninguno de los personajes de la serie Friends. ¿Estamos locos? ¿Eso sería hacerles perder puntos de forma automática o necesitar explicar por qué son ateos retorciendo sus personalidades bastante más? El ateísmo, según la sociedad estadounidense, te lleva a no tener humanidad, ni objetivos claros, ni compasión por los otros. En el ejército este es un tema importante, ya que allí consideran que no tener religión te hace ser un peor soldado y ver la opción del suicidio como una alternativa más interesante. Ver la religión como una medida a favor de la salud mental es un argumento tan común como erróneo, pero al igual que el formar parte de la comunidad de una iglesia puede ayudarte como colchón económico a falta de una red de sanidad pública, la interacción social con los miembros de tu iglesia se considera vital para tener una red de apoyo moral y social. Da igual en lo que creas mientras creas en algo. Eso me han dicho ya varias veces en este país. La primera vez me equivoqué, siendo honesta, y respondí que yo, la verdad, es que no creía en nada. Aquella amistad terminó por desaparecer. La segunda, tercera y cuarta vez me callé. Y me ha ido bastante mejor. He aprendido a abrazar el concepto de culturalmente católica. Yo soy culturalmente católica porque estoy bautizada e incluso hice la primera comunión. Y eso, de alguna manera, me da puntos en la sociedad estadounidense, me quita la etiqueta de impía y mala persona sin Dios, a pesar de que el catolicismo es una de las religiones con peor fama por estos lares, pero bueno, menos da una piedra, pues católico es mejor que nada. Esta necesidad de tener una religión, a pesar de no ser religioso, es lo que explica el fenómeno del Flying Spaghetti Monster, o la religión del monstruo espagueti volador, también llamada pastafarianismo. No sé si os sonará todo esto. Desde España esto se ve como una locura más de Estados Unidos, pero tiene su explicación. Os cuento una historia. En el año 2005, Bobby Henderson, un joven físico de 24 años, escribió una carta al Comité de Educación de Kansas, que en aquel momento estaba luchando por instaurar el creacionismo en las aulas. Es decir, querían contar a los alumnos que el universo y el hombre fueron creados por Dios en vez de explicar la teoría de la evolución de Darwin. En su carta les decía que por esa misma regla de 3, él creía en un creador supernatural, parecido a un plato de espagueti con albóndigas, que había formado de la nada el universo. Su teoría y religión inventada sobre la marcha, el pastafarianismo, en realidad era exactamente igual de poco demostrable de forma científica que la que el comité defendía, así que Bobby pedía que por favor consideraran enseñar esto a los niños y no la historia de Adán y Eva. Obviamente, a Bobby nadie le respondió. Por eso, meses más tarde, Bobby subió la carta a su página web y aquello se hizo viral. Entonces, los miembros del comité le respondieron y él fue subiendo las respuestas a su página. 3 de ellos, los que se oponían a estos cambios en el programa educativo, respondieron positivamente. Sin embargo, un cuarto miembro contestó muy enfadado diciendo que era una grave ofensa burlarse de Dios. Bobby también fue publicando todas las muestras de odio que fue recibiendo, un poco como aquellas madres que luchaban porque sus hijos no tuvieran que leer la Biblia en el colegio, pero en versión 2.0. La sociedad fue consciente, por primera vez, del odio acumulado que una persona no religiosa podía llegar a recibir, y por eso también recibió apoyos. Según sus propias declaraciones, de los aproximadamente 60.000 emails recibidos, un 95% eran palabras de apoyo. El otro 5% le advertía de que iría derechito al infierno. La religión del espagueti volador tiene su propia Biblia y bases, todas en clave de humor. El cielo está lleno de cervezas y chicas que hacen striptease, mientras que el infierno es lo mismo pero con enfermedades de transmisión sexual. En vez de decir amén, ellos prefieren decir ramen, que es una mezcla de amén y ramen, el plato de fideos japonés, en honor a su dios espagueti volador. Y así todo. ¿Y por qué tiene sentido aquí toda esta chorrada? Pues porque el pastafarianismo es una respuesta absurda a un escenario absurdo en el que se premia al que cree,
sea lo que sea, respecto al que no cree en nada. ¿Que da igual lo que crea mientras crea en algo? Pues voy a creer en la estupidez mayor que se me ocurra y lo voy a equiparar a tu religión a ver si eso te parece mejor que ser ateo. El surrealismo de todo esto es tal que ha habido estados en los que se ha permitido a algunos ciudadanos estadounidenses el llevar un escurridor de pasta en la cabeza en la fotografía de su carné de identidad, de la misma manera que los judíos pueden permanecer con su kipá mientras les toman la foto o las musulmanas con su pañuelo. Esto no es la primera vez que ocurre aquí, ni seguramente sea la última. En los años 70 ya se creó la Iglesia de los Subgenios, como una parodia de las religiones y sectas que estaban naciendo en Estados Unidos como setas por aquel entonces. También existe el Templo Satánico, que venera a Satán como símbolo de rebelión contra la opresión de la religión. Y entre sus actividades están el repartir compresas, tampones, pañales y calcetines entre los más necesitados. Que por cierto, me encanta cómo llaman a sus programas. Tenemos Menstruando con Satán para la recogida de productos de higiene femenina y tenemos Calcetines por Satán y Pañales para Diablitos. Estas religiones inventadas en el siglo XX no tienen mayor afán que el de dar por saco a esa parte de la sociedad estadounidense más religiosa e intentar equilibrar un poco la balanza, diciendo ¿por qué tu versión de Dios entonces es más válida que la mía? Todo esto, si el ateísmo no fuera un tabú, una opción más en la sociedad, no tendría sentido. Pero ya sabéis que este es un país under God, que confía en que Dios siga haciendo subir el Producto Interior Bruto, premiando el trabajo duro y bendiciendo a sus ciudadanos con salud, con dinero y con amor. Y yo aquí me despido hasta el próximo episodio. Solo deciros que publicaremos en Patreon un podcast adicional con la experiencia y opinión de Yankee Marido sobre todo esto, como hacemos siempre. Y ya sabéis que en Patreon tenemos todo un universo a lo Miami con vídeos explicativos sobre la cultura popular en los que Yankee Marido nos cuenta otras cosas de Estados Unidos sobre las que no tenemos ni idea. De hecho, allí encontraréis, porque ya hemos empezado con ello, tenemos la cienciología y el mormonismo, pero hay una serie de vídeos sobre las distintas religiones que no se pueden encontrar por aquí. Así que os dejo el enlace en las notas de este podcast por si os interesa uniros a nuestra comunidad por allí. Y bueno, si no os interesa, pero crees que este podcast lo merece, también me puedes invitar a un cafelillo en coffee.com/alomiami como agradecimiento. Os dejo los links en las notas de este podcast y en cualquier caso, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en las redes, en Instagram y también en Twitter. Os mando un abrazo. ¡Chao!